Hay que escuchar el que sí. Ya, voy a comenzar a grabar antes que nada. Recording in pro. Como les contaba el profesor Rodrigo, él le hizo la primera parte de estas clases de farmacocinética. Yo voy a hacerles como esta segunda parte donde vamos a ver principalmente los procesos de distribución y vamos a ver un comienzo que después vamos a profundizar en la clase del próximo lunes de biotransformación, metabolismo, con lo cual ya vamos a ir empezando un poquito a cerrar y empezando a comprender un poquito más, ojalá, en la clase de la próxima semana los conceptos también un poquito más matemáticos involucrados en la farmacocinética que son necesarios para que puedan entender esas curvas que antes discutí. ¿Ya? Si tienen cualquier duda me van interrumpiendo nomás, no hay ningún problema. A ver, ahí sí. Entonces, primero como un pequeño repaso de lo que ya vieron la clase pasada y estaban, ¿no es cierto?, viendo ahora con el profesor Rodrigo, así que no lo voy a pasar muy lento. Vamos a hacerlo bien rápido. Cuando hablamos de la farmacología, ¿no es cierto?, tenemos que entender que la farmacología se divide, o podemos entenderla de una manera esquemática al menos, que podemos distribuirla en estos procesos que aparecen acá. Una fase farmacéutica donde el fármaco, ¿no es cierto?, viene en su forma farmacéutica, tiene que ser liberado y dependiendo de la vía de administración que se utilice, va a pasar hasta llegar al organismo. Una vez que entra al organismo, pasa por su fase farmacocinética, donde sufre el proceso, ¿no es cierto?, de absorción, distribución, metabolismo, eliminación. ¿Ya? ¿Está viendo el chat? No, no hay nada. Ya. Y finalmente ahora llegar a una fase farmacodinámica que es la que produce finalmente el efecto. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros al ver estos procesos? Es precisamente, ¿no es cierto? Primero, dentro de la fase farmacocinética va a estar caracterizada por estas curvas concentración plasmática, generalmente plasmática porque vamos a entender que esa es la zona que representa, que está en equilibrio con el resto del cuerpo, así que es la zona más útil para poder medir la concentración que alcanza el fármaco versus tiempo. ¿Sí? Y eso me va a definir todo lo que son la farmacocinética del fármaco versus la farmacodinámica, vamos a ver por fin ahí la actividad biológica hacia el final de la unidad. ¿Ya? Dentro de esta farmacocinética, como decíamos, se entiende esquemáticamente como un proceso lineal, donde el fármaco obviamente tiene que absorberse para distribuirse, metabolizarse y eliminarse, pero en realidad es un proceso que sucede, ¿no es cierto?, de manera conjunta, ¿ya? Y todos los procesos suceden en realidad al mismo tiempo, no necesariamente uno después del otro, puede incluso venir en muchos casos como el metabolismo previo a la distribución, si pensamos un metabolismo de primer paso, o una eliminación presistémica, etcétera. Es decir, esta mirada lineal es solo una cosa esquemática que necesariamente ustedes tienen que después entenderla de una manera más global. ¿Ya? Pero lo que sí es que entendiendo, ¿por qué es importante entender estos procesos? Porque entendiendo qué es lo que pasa con la concentración libre del fármaco, nos va a permitir modular, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede después en la fase más farmacodinámica. ¿Sí? Toda la fase farmacodinámica depende de esta fase farmacocinética. Porque tenemos el dogma, ¿no es cierto?, de que la actividad farmacológica depende de la concentración que se alcanza. Y por lo tanto, a mayor concentración, mayor actividad, modulando la farmacocinética, me modulo la actividad farmacodinámica. ¿Sí? Y como decíamos en un principio, ese ATME en realidad tenemos que sumarle la liberación. Esa liberación depende de las propiedades, cómo se disuelve la molécula para que quede en solución. Si tenemos formas farmacéuticas, por ejemplo, que pueden facilitar esta disolución y que van a generar perfiles de absorción, por ejemplo, más rápida o más lenta, versus otras formas que pueden, ¿no es cierto?, retardarla o utilizar una vía de administración diferente que permita eh, modular, ¿no es cierto?, esta liberación y entonces cambiar la absorción del fármaco. A su vez, junto con esto, como les decía, eh, una vez que el fármaco se disuelve y llega a la sangre y permanece en solución, el proceso de absorción es un proceso que depende de la permeabilidad del fármaco. Ya eso ya es un proceso que es independiente, en teoría, una vez que el fármaco está disuelto, se hace independiente de la forma farmacéutica y depende de las propiedades intrínsecas del fármaco. Entonces aquí es importante reconocer dos fenómenos que son bien importantes que ustedes empiecen a ver, que son las características químicas que tienen los fármacos antes de llegar al cuerpo, son los cuales uno trata incluso de diseñar o de mejorar o de entender para generar buenos fármacos. Uno es la solubilidad, ¿sí? Qué tan fácil se disuelve en agua, que es el medio que va a quedar. Entonces,
pueden haber fármacos, sustancias químicas que sean más fáciles de disolverse, y entonces van a tener esta fase de liberación muy rápida, o más lenta, si no lo es, versus otros fármacos que, casi al contrario, podemos pensarlo, si no son químicamente, ¿no es cierto?, amables con el agua, van a tener dificultades quizás en ese sentido, pero van a tener mejoras en la permeabilidad, en el proceso mismo de atravesar membranas. Para atravesar membranas, ya no importa que sean, de hecho no queremos que sean sustancias que sean, ¿no es cierto?, hidrofílicas, necesitamos sustancias que sean más bien lipofílicas. ¿Ya? Entonces siempre los fármacos tenemos este juego. Necesitamos una sustancia que sea bien soluble para que pueda, ¿no es cierto?, estar en disolución y poder absorberse, pero una vez que está soluble necesitamos que sea lo suficientemente hidrofóbica para que permee, y eso va a determinar no solamente la absorción, como ver, sino mucho más también la distribución hacia los diferentes tejidos. ¿Ya? Y luego, la misma sustancia química va a determinarse según su estructura, el propio metabolismo que va a tener. Puede tener un metabolismo más bien alto, una extracción hepática alta, que va entonces a disminuir rápidamente su concentración, incluso antes de llegar a la circulación sistémica, con este metabolismo de primer paso, o terminar su vida media, incluso cuando ya esté en la circulación sistémica. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos aquí este pequeño repaso, terminando lo que les contaba el profesor, estos son todos los procesos que sufre el fármaco que ustedes ya deberían empezar ¿no es cierto?, reconocer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las características de la preparación farmacéutica, pensemos, ¿no es cierto?, si es una cápsula, si es un comprimido, si es un comprimido recubierto de liberación prolongada o de liberación retardada, ¿sí? Todo eso va a tener que ver con la preparación farmacéutica y viene antes de que el fármaco, ¿no es cierto?, esté en solución. Y me determina esa velocidad de absorción. Entonces, me modula principalmente el fenómeno de la absorción. También otro fenómeno que depende harto y que me influye en este proceso de absorción es precisamente, ¿no es cierto?, la vía de administración. Aparte yo de modularlo y generar, por ejemplo, la diferencia entre grajeas, cápsulas, soluciones, jarabe, etcétera, puedo yo simplemente darlo por una vía de administración diferente y entonces también eso me va a determinar el nivel de absorción que alcanza antes de llegar al sangre. ¿Sí? Tercero, las características mismas físico-químicas del fármaco que me determinan su permeabilidad, como hablamos, ¿sí? Su absorción intrínseca, es decir, una vez que está disuelto, las sustancias que tengan mayor permeabilidad, que sean más hidrofóbicas, como hablábamos antes, van a tener mejor absorción, una absorción más rápida. ¿Sí? Y segundo, incluso el mismo, ¿no es cierto?, metabolismo presistémico que vamos a ver un poquito hasta el final de la clase, también me va a determinar en buena parte cuánto del fármaco llega a la sangre, es decir, cómo está la absorción, si la absorción es completa o si más bien, si pasa por un metabolismo importante de primer paso por el hígado antes de llegar a la circulación sistémica, puede que mucho de eso se pierda antes de llegar y vamos entonces, pese a que tenemos un fármaco que puede ser muy permeable, muy soluble, igual tener una baja, ¿no es cierto?, absorción. ¿Sí? Entonces eso es lo que me define este concepto que lo puse aquí bien grande porque es quizá el fundamental que ustedes ya deberían empezar a reconocer, que es lo que nosotros conocemos como biodisponibilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la biodisponibilidad? Como dice acá, es el porcentaje de la dosis que yo di, cuánta dosis, cuántos miligramos, ya sea de la cápsula, comprimido, etcétera, la versión que sea, porcentaje que llega hacia la sangre efectivamente. Entonces la pregunta que uno hace ahora en la práctica, ¿cómo uno puede medir la biodisponibilidad de un fármaco? ¿Cómo se podría comparar? ¿Qué significará esta formulita de acá? ¿Cómo yo sé si un fármaco tiene buena disponibilidad, mala disponibilidad? Usando esa fórmula, profe. ¿Y qué significa esta fórmula? ¿Qué significa cuando decimos acá área AUC oral, AUC endovenoso? ¿Por qué Ah, qué es lo que estamos comparando acá? las curvas de concentración versus tiempo. Dos curvas de concentración versus tiempo, perfecto. ¿Ya? Y una, aquí vemos, aquí está muy esquemático, ¿no es cierto? Aparece una cápsula, digamos, ¿sí? Y una inyección, tipo bolus. Entonces, ¿por qué para comparar la biodisponibilidad yo utilizo el bolus? ¿Por qué estoy comparando la cápsula, se fijan, la vía oral versus, por ejemplo, el bolus?
Porque se asume que intravenoso es lo máximo que se puede lograr. Perfecto, ¿no es cierto? Sí, intravenoso, por definición, me estoy saltando la absorción, como ahí el profesor lo repetía varias veces. Entonces, por definición, la vía endovenosa es 100% biodisponible, ¿sí? Todo llega directo a la sangre, así que la dosis que yo doy, el 100% alcanza la sangre. Y si yo entonces lo comparo con cualquier otra vía de administración o formulación, comparo esas dos, siempre la otra va a ser algo menor, algo se pierde, ¿no es cierto? Se pierde ya sea porque no era muy soluble y entonces pasó de largo, o no era muy permeable, no se absorbió, o tuvo una transformación, ¿no es cierto?, hepática, como decíamos antes, importante antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces siempre yo comparo esos dos y eso me permite calcular la biodisponibilidad absoluta que sea. Y siempre entonces este valor va a ser un poquito menor que esto o muy cercano al 100% si el fármaco tiene buenas propiedades, eh, como decíamos antes, propiedades y buena vía de administración, una vía de administración adecuada y una formulación farmacéutica también adecuada. Entonces, desde el punto de vista del fármaco mismo, ¿sí? Del fármaco mismo, esto puede ser un poquito más interesante. Yo puedo dividirlos de acuerdo a las dos propiedades que nosotros hablamos, que eran propias del fármaco que determinaban su, su absorción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para la absorción, de qué dependía? De preparación farmacéutica, ¿no es cierto? Sí, grajea, la vía de administración, eso independiente del fármaco que doy, yo puedo modularlo. Pero, por ejemplo, las características fisicoquímicas del fármaco es una de las principales. Entonces, esas características fisicoquímicas son, como decíamos antes, solubilidad, que se disuelva bien. Entre más se disuelve, más partículas quedan, más fácil es la velocidad de absorción. Y la permeabilidad, es decir, que puede atravesar membrana. Entonces, yo puedo dividir esas dos características, solubilidad y permeabilidad, y generar entonces, y existen, ¿cierto? Se han analizado todos los fármacos que pasan, ¿cierto? Que llegan y que son usados en la medicina. Uno conoce sus propiedades químicas, físico-químicas para ver qué tanto podrían absorberse o no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos fármacos que son los que conocemos aquí como clase uno de esta clasificación biofarmacéutica que se llama, que son clase uno precisamente porque son los mejores de todos, digamos. ¿Sí? Tienen una alta permeabilidad y una alta solubilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos fármacos? Usualmente no tienen ningún problema. Es decir, estos fármacos son los más fáciles de formular, no importa mucho si yo tomo la formulación del laboratorio X o Y, todos se absorben bien porque no depende, el de por sí el fármaco tiene buenas propiedades, ¿no es cierto? Tanto tiene buena solubilidad como buena permeabilidad, así que la absorción va a ser un paso relativamente fácil para los fármacos. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezo ya a encontrar moléculas que tengan eh, fallas en algunas de estas dos propiedades? Por ejemplo, ¿qué pasará con esta tipo 2? ¿Qué pasa si yo tengo un fármaco que tiene baja solubilidad? Un clase 2, tienen buena permeabilidad, pero baja solubilidad. ¿Qué ustedes pensarán aquí? ¿Qué son los que aparecen acá? Naproxeno, alguno importante, o usado, digamos. Usado e importante, ampliamente usado. Es más difícil la absorción. Más difícil, pero ¿qué es lo que me está limitando? Si tiene una baja solubilidad, ¿de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de la fase farmacéutica o la farmacocinética, como hablamos? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre solubilidad y permeabilidad? ¿Qué es lo que significa que tenga una baja solubilidad? Que no se diluye bien en solución. Que les cuesta, ¿no es cierto? Es decir, no les cuesta disolverse. Una vez que se disuelven, van a pasar rápidamente y se van a distribuir bien. Pero el paso inicial, la liberación, ¿no es cierto? Más que la absorción, es el problema. Entonces aquí la solubilidad limita la absorción y por lo general para mejorar estos fármacos, la formulación, la preparación farmacéutica o la vía de administración sí va a ser muy, muy relevante. ¿Sí? Yo puedo mejorar la absorción de estos fármacos formulándolo de una manera que facilite la solubilidad, generando, por ejemplo, cápsulas, como se llama antes, generando comprimido granulado, generando partículas más pequeñas que sean solubles más rápidamente, etcétera. Es decir, yo puedo hacer tecnologías, digamos, farmacéuticas que me permitan mejorar esta baja solubilidad. ¿Ya? ¿Qué pasará con
de acá, los que tienen, por ejemplo, buena solubilidad pero baja permeabilidad? ¿Me servirá yo, por ejemplo, cambiar, entonces darlo por un comprimido granulado o una nanopartícula o lo que a ustedes se le ocurra, una jarabe? Profe, la permeabilidad tiene que ver entonces con la fase farmacéutica, La ¿cierto? solubilidad tiene que ver con la liberación, ¿no es cierto? La liberación de la forma farmacéutica, qué tanto queda disponible, ¿sí? Qué tanto se disuelve desde la cápsula, por ejemplo. O no le gusta disolverse la cápsula, le cuesta, ¿no es cierto?, disolverse. Porque eso es la solubilidad en agua, ¿sí? En un medio acuoso, ¿sí? Entonces yo mejorando, ¿no es cierto?, la formulación, puedo volver a hacer que estos compuestos tengan las propiedades biofarmacéuticas necesarias para absorberse bien. Profe, ¿y la permeabilidad? Y la ¿Cómo? permeabilidad es cuánto, una vez que ya está disuelto, cuánto pasa por la membrana plasmática, ¿no es cierto? Para absorberse, necesariamente tienen que ser un poco hidrofóbicos para poder pasar por las membranas, ¿no es cierto?, que están en el intestino antes de llegar a la sangre. ¿Sí? Se fijan, solubilidad es solubilidad en agua, permeabilidad es que pase por la membrana plasmática. Entonces, estos compuestos son compuestos que tienen baja permeabilidad, y entonces en estos compuestos no me sirve, por ejemplo, mejorar, o no me sirve tanto, mejorar la formulación. ¿Sí? Voy a tener que generar otra estrategia, que es la que vamos a ver ahora a continuación. Y finalmente tengo los más complicados, los compuestos más complicados que sí o sí van a tener una variabilidad bastante más compleja y que entonces hacen que sean compuestos que uno tiene que tener un poquito más cuidado de repente, incluso en la formulación que se utiliza, porque van a ser malos en ambos casos. Van a tener baja solubilidad y baja permeabilidad. Así que esto el cuadrante de abajo, ese es como el peorcito, digamos. Pero esto de acá, pensémoslo, ¿qué yo puedo hacer para mejorar la absorción de estos compuestos? ¿Podría aumentar la capacidad lipídica de la membrana? Lipofílica de la membrana, es decir, el intestino como que ya difícil mejorarlo, ¿no es cierto? No puedo yo, ¿no es cierto?, tratar de hacer que un intestino que sea más, puedo hacer que, por ejemplo, esté más tiempo en el intestino, dándolo a la hora apropiada, eso puede ser relevante, ¿sí? Por ejemplo, darlo tiempo apropiado y algunos de estos fármacos pueden requerir ese estilo. Pero uno de los métodos más útiles para poder mejorar esto es la generación de los llamados profármacos. ¿Han escuchado ustedes lo que son los profármacos? Eh, o sea, son como precursores que se transforman al ser metabolizados en hígado. ¿Ya? Se transforman en la sustancia activa, ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí yo les muestro, esta es la diacetilmorfina y la morfina. Entonces, la diacetilmorfina, más conocida como la heroína, eh, la única diferencia es que se tiene que metabolizar, pierde, ¿no es cierto?, esto para llegar a la morfina. Y la morfina es la sustancia activa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la heroína es tanto más activa que la morfina? ¿Por qué es mucho más potente la heroína que la morfina? No es tanto por una razón farmacodinámica, no es que actúe mejor a nivel del receptor, sino que su permeabilidad está mejorada, ¿sí? Entonces la morfina de por sí le cuesta pasar la barrera hematoencefálica, pero la heroína sí la puede pasar mucho más eficientemente. La atraviesa y dentro del cuerpo se metaboliza para generar la morfina. Es decir, yo genero un fármaco que es más permeable y que luego se hace más impermeable al metabolizarse, ¿sí? Y así tenemos varios fármacos que generan estrategias que son profármacos en el sentido de, por su limitada permeabilidad, genera un compuesto que sea más permeable y que una vez se metabolice, me genera el compuesto que tenga, ¿no es cierto?, menos permeabilidad, pero ya pasó su cometido, ya se permeó, ya se absorbió, ¿sí? Entonces, por un lado, puedo aquí mejorar la formulación. Por otro lado, la estrategia más eficiente para usar estos fármacos es, por ejemplo, generar profármacos.
¿Sí? ¿Se entendió, a grosso modo? Creo que Profe, podría volver a explicar lo de los profármacos. Ah, no escuché bien la persona que habló al último. Lo de los profármacos lo podría volver a explicar, por favor. Claro, sí, sí. Entonces, Bien. para los profármacos, lo que tengo yo es un compuesto activo, la morfina es el compuesto activo, que tiene que llegar a nivel central, donde, por ejemplo, no, por su baja permeabilidad, no puede llegar tan eficientemente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para mejorar esa permeabilidad? Tengo que cambiar la molécula, cambiarla, por ejemplo, a diacetilmorfina. Y esta diacetilmorfina sí es mucho más permeable. Si lo paso, por ejemplo, de la clase 3 a la clase 1. Lo malo es que la diacetilmorfina, de hecho, no es activa y tiene que metabolizarse hacia la morfina para llegar. Entonces yo doy el fármaco que es más permeable, se absorbe, se metaboliza y me genera el compuesto que ya tiene esa mala permeabilidad, pero ya se absorbió, así que no interrumpe su absorción. ¿Sí? De hecho, el profármaco lo que está haciendo en este caso es mejorar su permeabilidad para mejorar la absorción. ¿Se entendió así? ¿Algo más? Entonces tiene que inactivarse para que pueda mejorar la permeabilidad. Al revés, ¿no es cierto? Al revés. Yo estoy generando un compuesto que de hecho es inactivo y se activa al metabolizarse. Y yo genero el inactivo porque es más permeable. ¿Sí? La Ya, pues. diacetilmorfina es inactiva, se metaboliza a morfina y tiene la gracia. ¿Por qué entonces lo doy si es inactivo? Porque es mucho más permeable. Atraviesa mejor la barrera que la morfina. Ya, Pepe. Gracias. Pasa que también el ejemplo de la epinefrina puede generar profármacos, ¿no es cierto?, que se metabolizan rápidamente y entonces me genera la sustancia activa. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor? Sí, Pepe. Gracias. ¿Ya? Esto igual lo vamos a repasar, yo creo, un poquito en el seminario, ¿no? Para que no se confunda. Entonces ahí tenemos todos los factores que determinan, ¿no es cierto?, la absorción. Siempre tenemos que pensar en este juego de la vía de administración que se está usando, las características propias, por ejemplo, del metabolismo intrínseco que tengan y las propiedades del compuesto, las propiedades del fármaco que van a estar determinadas por su permeabilidad, que tan bien se absorbe, puede pasar las membranas, y su solubilidad, que tanto se disuelve de esa forma farmacéutica en la que venga. ¿Sí? Y en los casos en que una de estas dos falle, puedo generar estas dos alternativas que les nombro. Y las que no, las compuestos que tengan ambas cosas malas, ya son fármacos que necesariamente van a tener una farmacocinética más compleja, es decir, van a tener baja absorción, va a tener una baja disponibilidad de por sí, si no hay mucho que hacer ahí. Yo podría, por ejemplo, generar un profármaco más una vez de tecnología farmacéutica, pero igual bastante más complejo. Ya, entonces, ahora pasamos al siguiente proceso farmacocinético. Una vez que el fármaco se absorbe porque era de la clase 1, ¿no es cierto? Y se absorbía bien, o porque lo di por una formulación adecuada, o porque generó un profármaco y se metabolizó a su forma activa. Finalmente llega hasta la circulación, ¿no es cierto? Y en la circulación empieza este proceso de distribución. Entonces, ¿qué es lo que es la distribución? Entonces tenemos el fármaco, ¿no es cierto? Aquí ya venía con su forma farmacéutica, se disolvió, se absorbió y llegó hasta la sangre. Eso es, por definición, ¿no es cierto? Esa que aparece aquí, esa es la absorción. Pero la gran mayoría de los fármacos, ¿no es cierto?, necesitan, y su blanco terapéutico no está en la sangre. Es decir, hay algunos pocos que sí, que la sangre va a ser a la vez su lugar donde está el blanco terapéutico. Por ejemplo, los anticoagulantes, otro modo de decir, pero la gran mayoría va a necesitar, por ejemplo, ya sea actuar porque era un antiarrítmico, no sé, y tiene que llegar al corazón, una sustancia que se usaba para el asma y era llegar al pulmón, o un antidepresivo tiene que llegar a alguna parte del cerebro, o etcétera. Sí, tiene que llegar a otro tejido más profundo desde la sangre. Entonces, este proceso es lo que nosotros conocemos como distribución. ¿Y cuál será la diferencia? Esa es la pregunta que quiero que ustedes saben. ¿Cuál será la diferencia entre la distribución y entonces la absorción?
Para entenderlo un poquito mejor, que nadie se anima a hablar, eh, pensemos aquí, esta es la definición más, conceptualmente más simple pero importante de lo que en realidad es la distribución. Entonces, la distribución es el proceso de transferencia. Una transferencia es si pasamos de un compartimento a otro compartimento. Por ejemplo, compartimento exterior a compartimento sangre, digamos, reversible, desde, por ejemplo, compartimento central hacia los tejidos y fluidos, cualquier otra parte que no sea desde la sangre hacia el tejido. Entonces, aquí la palabra clave, hay dos palabras clave, ¿no es cierto? Uno, como aparece aquí, uno es una transferencia, ¿sí? Estamos pasando desde, por ejemplo, la sangre a otro tejido, ¿sí? Que está en equilibrio, por eso es importante la sangre, en equilibrio con la sangre, ¿sí? Pero lo importante de este proceso es que es reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Es que después el fármaco podría irse de este fluido extravascular de tejido periférico de nuevo a la sangre. De nuevo la sangre, perfecto. Y que eso está en equilibrio, por eso si se fijan todas las dobles flechas, todos aquí son dobles flechas, ¿sí? Tiene una flecha hacia la izquierda y a la derecha, desde la sangre al tejido o del tejido a la sangre. Entonces, aquí siempre estamos hablando de un proceso reversible. Así como va el tejido, va a volver del tejido a la sangre. Y ese otro proceso en donde, por ejemplo, va desde el tejido o de los fluidos extravasculares a la sangre, es lo que uno de repente conoce como la redistribución, ¿sí? Estamos haciendo el proceso inverso, pero es que es parte misma del proceso de distribución, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende qué tan rápido? Eso es la farmacocinética, ¿no es cierto? Qué tan rápido y en qué cuantía, cuánto llega a cada tejido. ¿De qué dependerá cuánto llega de ese fármaco al corazón, al pulmón, al cerebro? eh, Eso de ahí, tejido adiposo, riñón, hígado. Depende de las características de cada órgano, yo creo, ¿no? Y de la forma la forma propia del fármaco, la naturaleza química. Mm. Ya de las características, ok, hay unas características propias del tejido, por ejemplo, ¿de qué depende un fármaco? Si yo lo doy, ¿hacia dónde llegará primero? ¿Llegará hacia el cerebro? ¿Hacia... ¿De qué dependerá, por ejemplo, cuáles llegarán más hacia el corazón? Lo más evidente, por ejemplo, cuando hablamos. Es lo mismo, la sangre llega a misma cantidad y velocidad al corazón que, por ejemplo, al tejido adiposo, Depende del gasto cardíaco. por ejemplo. ¿Qué es lo que determina el gasto cardíaco? El volumen sanguíneo que llega a cada órgano en un minuto, por así decirlo. ¿Ya? Sí, entonces, de la irrigación, ¿no es cierto? Hay tejidos que son más irrigados que otros. Y si son más irrigados, van a recibir más volumen de sangre, si van a tener más oportunidades de encuentro con el fármaco, y este proceso de equilibrio que hablamos va a ser más rápido. ¿Sí? Mientras que los tejidos que son más profundos, menos irrigados, como pensemos el tejido adiposo, o tejidos que tengan, ¿no es cierto?, barreras especiales. Sabemos que esto aquí, cuando aparece aquí como reversible con el cerebro, no es tan así, es decir, hay una barrera que impide y que hace que esa transferencia no sea tan eficiente para toda sustancia. O sea, hay tejidos especiales, ¿no es cierto?, que por ejemplo presentan barreras que impiden que haya un equilibrio constante, por ejemplo, con la sustancia, por un tema toxicológico incluso. Entonces, primero que nada, la irrigación, ¿no es cierto? Y segundo, va a depender de las mismas propiedades físico-químicas del fármaco. Es decir, hay fármacos que les gustará porque son, por ejemplo, muy hidrofílicos, les gustará quedarse en la sangre, ¿sí? Y irán a los tejidos, pero muy poco porque esa transferencia no es eficiente, ¿sí? Y esa transferencia es la misma, por eso estamos aquí también, igualmente es la misma, que la absorción. Estamos hablando de un proceso de absorción, pero por ejemplo ahora desde la sangre hacia el tejido. Entonces va a depender de la permeabilidad, del coeficiente de partición que hablamos un poco antes con el profesor Rodrigo, ¿sí? Habrán sustancias que si tienen buenas propiedades físico-químicas harán este equilibrio de manera más rápida que otras, que lo harán de manera muy lenta o incluso ese equilibrio estará mucho más desplazado hacia quedarse en la sangre y distribuirse poco.
¿sí? Y tercero, digamos, en el sentido de lo que estamos hablando, es, por ejemplo, que este proceso es reversible. Porque nosotros podemos hablar que el proceso, por ejemplo, de excreción también es un proceso que depende de la misma propiedad. Es decir, hay sustancias como discutían un poquito antes y también en el seminario, que, por ejemplo, yo puedo determinar la reabsorción de un fármaco a nivel tubular cambiando el pH, ¿no es cierto? Si era un ácido débil y lo pongo en los medios más básicos, inhibo un poquito la reabsorción tubular y se elimina más fácil. Pero el tema es que una vez que ese fármaco se excreta, ya no es un proceso reversible, es un proceso irreversible, ya que se excretó, por lo general, vamos a ver que hay unas pequeñas excepciones, ya no se puede volver a la sangre, ya se elimina, y esto es totalmente, eso es lo que hace que la concentración plasmática baje, digamos, ¿sí? Si no, siempre estaría en un equilibrio constante. Y puedo ver dos vías de eliminación, como a ver, una que es una vía hepática y una vía renal, como las principales, es decir, hay más, pero las gran principales son esas. ¿Se quedó claro, no es cierto, por qué estamos hablando de una transferencia? Es decir, que depende de la permeabilidad del fármaco y que es reversible para diferenciarlo, por ejemplo, de otros procesos que no son reversibles. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Esto igual lo estaban discutiendo un poquito con el profesor Rodrigo. Entonces, cuando estamos hablando de la distribución de tejidos, por ejemplo, va a depender de varias particularidades que tiene la sangre. Una de las particularidades que tiene la sangre, por ejemplo, es que la sangre no es, ¿no es cierto?, simplemente el plasma que está dando vuelta el fármaco, sino que tiene unido, por ejemplo, proteínas plasmáticas, y esas proteínas plasmáticas están en equilibrio con el fármaco. Y estas proteínas plasmáticas no se filtran, ¿no es cierto? La albúmina no se filtra. Entonces, el fármaco que se distribuye, ¿cuál sería siempre? ¿El unido o unido a proteínas o el fármaco libre? Libre. Fármaco libre, ¿no es cierto? Solamente el fármaco libre es el que se distribuye, el que es capaz de estar en esta interacción, ¿no es cierto?, reversible que hablamos antes. Entonces, el grado de unión que tenga el fármaco con la proteína plasmática va a determinar su distribución, ¿sí? Y aparte de este grado de unión a proteínas plasmáticas que estén presentes en la sangre, la distribución debe depender del aporte sanguíneo del órgano. Como decíamos, más profundido, más rápida va a ser el equilibrio, más rápido va a llegar. Características fisicoquímicas del fármaco, ¿no es cierto? Como decíamos antes, tamaño, ¿no es cierto? Peso molecular grande del fármaco, más difícil su permeabilidad. Liposolubilidad, ¿cómo depende de la liposolubilidad? ¿Qué pasará con la liposolubilidad? Si yo tengo un fármaco que es muy liposoluble, ¿será más, favorecerá o disminuirá su distribución? Favorece la distribución. Favorece, ¿no? Porque el proceso tiene que pasar por esta membrana plasmática. Hay tejidos que tienen, por ejemplo, fenestraciones que pueden estar mucho más en contacto, pero la mayoría de los tejidos, por ejemplo, van a requerir al menos una permeabilidad suficiente para que por difusión simple pasen los fármacos. ¿Y el grado de ionización? ¿Cómo afectará la distribución en este caso? ¿De qué estamos hablando cuando decimos el grado de ionización? ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son los fármacos que se ionizan? Los ácidos Ácido y y bases bases débiles. débiles. Los ácidos bases débiles, ¿sí? Entonces, los fármacos que son ácidos y bases débiles, dependiendo de su pKa, ¿no es cierto?, su constante de acidez, puede que se distribuyan más o menos. Y entonces, dependiendo del el grado en que esté, la forma no ionizada es la que va a estar más permeable y va a tener más distribución. Y lo otro, unidad de proteínas inflamatorias, como decíamos, o a otras macromoléculas que pueden estar presentes. ¿Ya? Entonces, aquí están los factores principales. Unidad de proteínas plasmáticas, ¿no es cierto? Entre mayor unidad de proteínas plasmáticas, menor va a ser la distribución, porque es solo el fármaco libre el que pasa. La liposolubilidad, o sea, mayor liposolubilidad, mayor distribución hacia los tejidos, más fácil va a ser esta transferencia reversible. Presencia de otros fármacos, ¿no? Presencia de otros fármacos que pueden interaccionar directamente o a través, por ejemplo, de proteínas plasmáticas, ¿sí? Que vamos a ver el caso ahí más adelante. Barreras especiales o enfermedades. ¿Qué barreras especiales, por ejemplo, qué órganos tienen alguna barrera especial que pueda impedir
que se produzca el proceso este de transferencia, que sea mucho más difícil que se produzca, digamos? ¿Qué órgano tiene esa protección? La barrera hematoencefálica del cerebro. La barrera sexual y el cerebro, perfecto. ¿Hay algo más? ¿Alguna más que se acuerde? También me acuerdo que estaba la barrera hematotesticular, parece. Claro, sí, perfecto, no testicular. La placenta, cuando veamos, por ejemplo, el caso de embarazo, ¿no? Entonces ahí hay tejido también bastante importante. El flujo sanguíneo que tenga, eso es muy, muy determinante para entender cuáles son los tejidos a los cuales va a llegar primero el fármaco o no. Y el pKa, que con el pKa nos estamos refiriendo a el grado de ionización. ¿Sí? Las moléculas cargadas no tienen muy buena permeabilidad, así que van a tener baja distribución, a menos que, por ejemplo, utilicen un transporte ya sea facilitado, por ejemplo, o activo. Ya. Entonces, por ejemplo, dentro de los factores más importantes que seamos más relevantes es el aporte sanguíneo. ¿Sí? Entonces tenemos un aporte sanguíneo que va a ser diferencial dependiendo del órgano a los cuales estemos hablando. Entonces hay órganos que, por sus características, por ejemplo, tienen una un alto flujo sanguíneo y por tanto están sometidos a un mayor y más rápido volumen de sangre y van a estar entonces más fácilmente irrigados y por tanto el fármaco va a llegar más rápidamente a esos lugares. No necesariamente en mayor cantidad. Pensémoslo, por ejemplo, si fuese el cerebro, hay una barrera entre medio, o si no es suficientemente lipofílico, no va a poder pasar esa barrera. Pero sí va a aparecer mucho más rápido por una vía que involucre el transporte sanguíneo. Versus otros tejidos, por ejemplo, que presentan un eh, flujo sanguíneo bastante menor, en, digamos, condiciones fisiológicas, y que entonces van a presentar menor distribución del fármaco a esos niveles, porque simplemente la sangre pasa menos por él. ¿No? De los factores más importantes que determinan, ¿no es cierto?, que también me di cuenta que lo estaba hablando un poquito con el profesor Rodrigo, es la unión de las proteínas plasmáticas. ¿Sí? Entonces, el fármaco, cuando está presente en el plasma, puede, ¿no es cierto?, estar, principalmente, podemos pensarlo que está de tres posibles maneras. Uno es disuelto en el plasma, es decir, soluble, que sería verdaderamente el fármaco libre que nosotros estamos hablando. Otro fármaco puede estar, por ejemplo, unido a células sanguíneas. Hay fármacos, por ejemplo, que están unidos a eritrocitos o a eritrocitos, digamos que son la mayor cantidad de las células, más importante, puede estar unida a otras células, pero mucho, por número no son tan relevantes. Y finalmente, otra cantidad de fármacos están unidos a proteínas plasmáticas. ¿Sí? Entonces, la unión de esas proteínas plasmáticas va a determinar cuánto está, ¿no es cierto?, en estos dos o estos tres estados. ¿Ya? Si fijan, uno siempre habla, ¿no es cierto?, de concentración plasmática, ¿no es cierto? ¿Por qué no hablamos de concentración sanguínea del fármaco? Al decir plasma versus sangre total, ¿qué parte estoy sacando? ¿Cuál es la diferencia entre plasma y sangre? Los elementos formes. Los elementos Las, figurados, ¿cierto? Si uno centrifuga la sangre, saca todas las células, entonces me estoy eliminando este factor B, que por eso es como poco reconocido, pero que puede ser relevante en algunos casos. ¿Ya? Quedando entonces solo con estos dos, que sería como el fármaco libre y el fármaco unido a proteínas plasmáticas. Entonces, este proceso de unión es un proceso que sigue la ley de acción de las masas, ¿sí? Es decir, es una afinidad. Los fármacos se unen, tienen sitios de unión a estas proteínas plasmáticas y dependiendo del equilibrio que tengan con ese sitio de unión, se va a determinar la grado de unión que va a lograrse a tener. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, es saturable, principalmente la albúmina, como descubrieron un poquito ahí con Rodrigo, por el tema de números, de número de proteínas, digamos. Y otra característica especial es que este proceso es saturable. ¿Por qué es importante decir que este proceso es saturable? ¿Qué pasará con un proceso que es saturable? Que si se ocupan todos los sitios de unión, va a aumentar la concentración del fármaco libre. ¿Sí? Perfecto, ¿no es cierto? Es decir, se puede alcanzar una saturación, si se alcanza saturación, ya se va a perder la, la relación reversible lineal y vamos entonces a tener un aumento no difícil de, ¿no es cierto?, de predecir de la concentración de fármaco líquido. Entonces, dentro de esta unión,
principalmente, ¿cierto? Los factores que afectan esta distribución, como decíamos antes, pueden unirse a proteínas, pueden unirse a lípidos o ácidos, puede depender de transporte activo. Todos son factores que pueden influir en la distribución de que estamos ahí descrito un poquito antes, puede pasar un poquito más rápido. Dentro de la unión de proteínas plasmáticas, como hablaba también un poquito antes Rodrigo, tenemos dos tipos de proteínas a las cuales van a ir los fármacos, y igual están determinados, como dijimos que hay una relación química, por las características físico-químicas del fármaco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la albúmina, que como dijimos por número era el mayor sitio de unión, va a unir preferencialmente a ácidos débiles. ¿Sí? Entonces, todos los fármacos que son ácidos débiles van a tener preferencialmente estos sitios de unión albúmina bastante probable, digamos. Las bases débiles mucho menos a bases débiles. ¿Por qué? Porque las bases débiles aparte igual tienen otras proteínas a las cuales pueden unirse, como la glicoproteína ácida. Eso tiene una repercusión que igual es interesante quizá discutirla. Si, por ejemplo, los ácidos débiles se unen más, estamos diciendo, a proteínas plasmáticas que las bases débiles, ¿no es cierto? Pensando en lo que es la albúmina. Si yo tengo un fármaco que fuese un ácido débil o una base débil, ¿cuál se distribuye más? ¿Cuál creen ustedes que se distribuye más? La base de virus. La base débil, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso entonces genera que muchos de los fármacos, no sé si han escuchado, pero cerca del 70-80% de los fármacos que están disponibles son, en su mayoría, si son ácido base débil, que la mayoría lo son más bien bases débiles que ácidos débiles. ¿Qué ventajas tendrá generar fármacos que sean bases débiles? Desde este punto de vista, digamos, Que se distribuye más. que se distribuye más, ¿sí? Que va a tender a, si yo necesito, por ejemplo, un antidepresivo, ¿sí? Pensémoslo así, que tiene que llegar, ¿no es cierto?, al cerebro, digamos. Si fuese un ácido, ya el hecho de que se una a la proteína albúmina, ¿no es cierto?, va a hacer que le cueste salirse de la sangre. Mientras que si genero una base débil, ya le va a costar menos, ¿no es cierto? Va a tener una mayor probabilidad de llegar al sitio de acción. Entonces, muchos de los fármacos, por ejemplo, tipo que se tienen que distribuir bastante, son bases débiles. Y en algunos casos, en el diseño farmacológico, que no es un tema que vamos a ver como un poquito, pero no tanto durante el curso, uno puede entonces preferir esos fármacos por sobre los ácidos. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los fármacos que no son ni ácidos ni bases débiles? ¿A qué se unen? ¿O van, o van en el plasma libres? Por lo que sale ahí abajo, lipoproteínas. A otra lipoproteína, ¿cierto? Por ejemplo, me imagino que han escuchado las hormonas esteroidales, ¿sí? Cortisol, ¿sí? ¿Te suena? ¿Visto algo de eso en fisiología? ¿Sí? O las hormonas tipo tiroides. Tienen sus proteínas transportadoras propias para transportarse, y los fármacos utilizan muchas veces esa proteína u otras proteínas similares. ¿Ya? Entonces, eh, quizá dentro de eso ya vemos, ¿cierto?, la velocidad a la que llega el fármaco, repetida la irrigación, el nivel de distribución que tenga, ¿cierto?, va a depender de la cantidad de fármaco libre, y la cantidad de fármaco libre depende del grado de unidad de proteínas plasmáticas, así que tenemos un amplio rango de unión a proteína, y es un parámetro farmacocinético muy relevante que es necesario conocer para, ¿no es cierto?, cuando empecemos a comparar diferentes fármacos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una lista no extensiva que vamos a ver que puede variar bastante el grado de unión a proteínas plasmáticas que esté presente en un fármaco. Vamos a tener, por ejemplo, fármacos que están en un 99,9% unidos a proteínas plasmáticas, versus otros que prácticamente no se unen a proteínas plasmáticas, tipo litio. Por lo general, como decíamos antes, si es un ácido, una base débil, por ejemplo, va a unirse a albúmina o al fenilbutiraína ácida, y los fármacos que son liposolubles, aún más. Este más liposoluble, no le va a gustar ir libre, sino que va a unir unido a alguna proteína plasmática probablemente.
Esto igual va a ser algo que vamos a ir discutiendo en diferentes partes, pero se fijan, esto es una escala que es logarítmica. ¿Sí? En realidad, los fármacos con los cuales yo empiezo a preocuparme un poco de cuándo esa neuropatías inflamatorias puede ser relevante y significativo, es cuando yo hablo ya de un 90, incluso un 95% hacia arriba. De ahí yo empiezo a decir que es relevante esa neuropatías inflamatorias y que puede determinar la concentración plasmática que se alcanza. Tanto porque un cambio en la proteína plasmática determina un cambio en la concentración, como por las interacciones que pueden tener entre sí. ¿Sí? Tercer, ¿no es cierto?, parámetro grande que estamos mirando, distribución de tejidos especiales, por ejemplo, cerebro. El cerebro tiene la barrera hematoencefálica y por lo tanto es una barrera mucho más impermeable a las sustancias, ¿no es cierto?, hidrofílicas. Entonces se hace mucho más complejo que los fármacos puedan atravesar, ¿no es cierto?, y llegar al distribuirse a ese nivel. Entonces, principalmente en estos fármacos, todos los parámetros que venimos discutiendo se potencian. Entonces, la liposolubilidad de la forma no ionizada, ¿no es cierto?, y libre, es muy, muy relevante. Es decir, ya si un fármaco está ionizado o tiene una muy baja liposolubilidad, su distribución a cerebro, a tejidos especiales, es bastante baja. También, por ejemplo, existen, aparte de este mecanismo que es tener más barreras, existen transportadores especiales en estos tejidos que impiden y que hacen un transporte de flujo de las sustancias que llegan a este nivel, como por ejemplo la paraglucoproteína y algunos transportadores de ácidos orgánicos, de aniones orgánicos. ¿Sí? Entonces estos son transportadores que contra la gradiente sacan fármaco. ¿Sí? Es decir, el fármaco puede haber pasado la barrera, pero existe ya un transportador que para sustancias especiales que reconoce puede impedir y hacer un transporte inverso, digamos, devolverlo hacia la sangre. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la placenta y a nivel de otros sitios. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, lo veremos un poquito más en la tercera unidad, nosotros cuando veamos fármacos que llegan al sistema nervioso central, esta barrera hematoencefálica es muy, muy relevante para determinar los fármacos que pasen esta barrera y es dentro de los fármacos, las condiciones cuando uno ve cuáles son los fármacos apropiados para que lleguen, es una condición muy que impide el buen desarrollo de los fármacos que se puedan usar para estas patologías que tienen que llegar a este nivel. ¿No? Entonces, esto está proporcionado por, ¿no es cierto?, que los capilares que están presentes en la zona del cerebro, que esto me imagino que lo han visto en fisiología, ¿no es cierto?, existen células especializadas que generan esta barrera especial, generando uniones estrechas, que entonces impiden el transporte por casi otro cualquier método que no sea esta difusión que está mucho más impedida. ¿Ya? Entonces, un factor muy relevante para los fármacos que tengan que llegar a este nivel. Sin embargo, como mostramos aquí, hay casos particulares en los cuales pueden haber fallas a nivel de esta barrera y que pueden incluso explicar algunas patologías, que son algunos mecanismos de las patologías por los cuales se han afectado. Por ejemplo, traumatismo, neoplasia o incluso inflamación o infecciones que alteran la barrera y que entonces van a alterar el paso normal de sustancias a este nivel y que pueden entonces facilitar, ¿no es cierto?, por ejemplo, la llegada de la sustancia como fármaco a ese nivel. Uno de los casos relevantes que le alcanzó a mostrar antes Rodrigo, que muy entretenido de ver, que vamos a verlo un poquito más en el seminario igual, sí o sí, es por ejemplo el caso del tiopental. Entonces el tiopental es una sustancia que es muy, muy lipofílica. ¿Sí? O sea, si es muy lipofílica, ¿cómo será su distribución a, a nivel del sistema nervioso central? ¿Cómo será? ¿Hay alguien ahí por ahí? Tiene alta distribución. Una alta distribución, ¿sí? Entonces, uno pensaría que sería un fármaco que perfecto, es decir, va a llegar rápido y entonces debería incluso acumularse a un nivel del sistema nervioso central.
Sin embargo, cuando yo dibujo aquí las curvas, estas son las curvas de una administración endovenosa de tiopental, ¿sí? ¿Cómo reconocen que es endovenosa? Aquí tengo, por ejemplo, en la curva roja, no sé si se alcanza a ver, a ver, estoy poniendo el puntero. Ahí está, ¿no es cierto?, la curva roja. Esa es la concentración sanguínea del tiopental. ¿Qué dirían de eso, de esa concentración? ¿Por Disminuye, qué es lo que ven acá? ¿Cómo es la concentración plasmática? ¿Es alta y permanece alto tiempo? ¿Qué es lo que está sucediendo? disminuye muy rápido. Disminuye muy rápido. Entonces, si disminuye muy rápido, tenemos dos hipótesis, ¿no es cierto? Una es, primero, lo que uno pensaría es se está eliminando rápidamente. Quizás se está eliminando por vía renal, ¿no es cierto? Por vía hepática, así, lo está eliminando muy eficientemente. Pero ¿es esa la verdadera causa? Si yo miro, por ejemplo, el fármaco eliminado, que sería la curva verde, está así como aumentando todo lo que está entrando, se está eliminando al tiro. Y comparo la verde con la roja, que sería como lo que entra y lo que sale. No, ¿no es cierto? Hay un lapso, es decir, se fija la eliminación es más bien lenta, con suerte alcanzó, ¿no es cierto?, un poquito la concentración. Tienen que pasar varias horas para que ya se elimine un porcentaje considerable, ¿sí? Al menos 2 horas, 3 horas. Y sin embargo, el tiopental, una de las características que tiene es que tiene una muy rápida llegada, por ejemplo, al cerebro, pero rápidamente pierde el efecto. Entonces, esta concentración sanguínea, al principio, sí me representa una buena, como se distribuye muy rápidamente, como lipofílicos, sí me representa una buena llegada al cerebro, que es el sitio blanco, pero luego se pierde el efecto y no se pierde el efecto porque, por ejemplo, se metabolice en el hígado o porque se elimine rápidamente por el riñón, sino que ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde se está yendo el tiopental? ¿Cuál es el que está ganando concentración y que parece que no se elimina, de hecho? El El tejido músculo esquelético. Adiposo. Músculo esquelético y el tejido adiposo. Fijan el tejido adiposo aún más. ¿Sí? El tejido adiposo parece como que fuese casi una curva, ¿no es cierto?, de concentración así oral. Como que lentamente se acumulando, acumulando y nunca baja. Y con suerte se estabilizó. Ahí recién ya está llegando al máximo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que está haciendo que disminuya la concentración? El efecto del tiopental es la eliminación rápida. no, sería la captación por otros tejidos. Sería la redistribución, ¿cierto? Entonces hay un fenómeno donde el tiopental es tan lipofílico que llega al cerebro, genera su efecto, pero rápidamente vuelve a la sangre y de la sangre pasa a tejidos aún más lipofílicos, como por ejemplo el tejido adiposo, el músculo esquelético, que son más lentos, como decíamos antes, tienen menos irrigación, pero que eventualmente van entonces a tener equilibrio, incluso pueden ser mayores y van a acumular el fármaco. Entonces el tiopental puede llegar a acumularse en tejido adiposo y estar horas, días eh, acumulado a ese nivel sin generar ningún efecto porque no tiene ningún efecto en el tejido adiposo, solo va a estar concentrándose ese nivel pero no generando ningún efecto. Pero sí va a estar reduciendo la concentración a nivel cerebral y eso me va a generar este efecto que es que tengo un inicio de acción muy rápido, pero una vida media de acción muy corta. ¿Por qué? Por un fenómeno de redistribución. Entonces, los fármacos que son muy lipofílicos, claro, van a tener buena distribución, pero puede suceder, ¿no es cierto?, estos fenómenos donde que pierdan su efecto rápidamente por una redistribución rápida. Entonces, aquí vamos a terminar esta parte de distribución y vamos a dar ahí un tiempito quizá antes de terminar la clase, de ahora al menos. Eh, Cuando nosotros digamos cuáles son los posibles lugares donde puede distribuirse el fármaco, ¿sí? Tenemos que pensar en los volúmenes fisiológicos que está presente, por ejemplo, el cuerpo. Por ejemplo, una persona, más o menos, ¿cuánto es la sangre que tiene una persona? ¿La volemia? ¿Volemia? Sí, sí, sí. Ahí tengo ahí. ¿Cuánta es una persona de 70 kilos, hombre?
1,70. Es de 3,5 litros. ¿De sangre total? ¿Toda la sangre? La bulimia, yo tenía entendido que sí, de 3,5 a 5. Sí, yo diría que más cercano a 4 o 5, ¿no es cierto? Sí, puede estar. Y de toda esa sangre, ¿cuánto es agua, más o menos? De esos 5 litros, 4 litros. Sí, más o menos Un 3 litros. 60%. Sí, ¿no es cierto? Si pensamos un 70%, como decía, si lo piensan en 5, ahí da más o menos que el 70% es más o menos 3 litros de agua. ¿Sí? Ese es un posible volumen, pensando en el fármaco libre, nosotros solo estamos pensando en el fármaco libre, eh, que puede estar presente. Sin embargo, hay otras partes más profundas que también podrían estar acumulando fármacos. Uno es, por ejemplo, el agua intersticial, es decir, el agua que está entre los tejidos, ¿no es cierto? Todo el líquido que es un volumen aún más grande, 12 litros. O si ya llegamos, por ejemplo, al volumen de agua intracelular, todas las células, todo lo que pueden tener, ya tenemos un volumen más cercano a los 40 litros. Entonces, un fármaco en realidad puede estar aquí, ¿no es cierto? Si estuviera solo en el plasma, quizás si puede distribuirse un poquito más, llega hasta el agua intersticial, y si ya se distribuye aún más, va a tener un volumen mucho más grande para esparcirse, ¿no es cierto? Hasta el agua intracelular, podríamos estar hablando de esos fenómenos. O, en el caso que sea lipofílico, ¿no es cierto? Puede incluso llegar hasta la grasa. Entonces, a grosso modo, por ejemplo, ahí tenemos tres compartimentos en los cuales el fármaco puede distribuirse. Uno sería, por ejemplo, el que vamos a llamar el compartimento central, que es principalmente el agua del plasma, considerando también en algunos casos la intersticial de los tejidos bien irrigados, es decir, los que están por su perfusión tan profunda y rápida, también están en un equilibrio muy rápido con el plasma. Por ejemplo, puede ser el corazón, pulmón, hígado, riñón, sistema nervioso central, que tiene esa rápida perfusión, pero recordemos que tiene la barrera hematoencefálica, así que no estaría tan bien considerado como un tejido central, digamos. Luego tenemos como el agua superficial, ¿no es cierto? Que correspondería a esta agua intracelular, con los tejidos menos irrigados. Y finalmente tenemos, por ejemplo, los tejidos ya periféricos profundos, que son esos lugares cuando ya se acumula el fármaco, que tienen una distribución muy lenta con el plasma, porque ya son muy diferentes, generalmente son mucho más lugares lipofílicos, y entonces va a tener una distribución mucho más lenta. ¿Ya? Entonces tenemos uno de central, de distribución muy rápida, uno periférico superficial y uno periférico profundo. Pensemos, y este es como el ejercicio que tenemos que hacer, eh, si yo le administro, por ejemplo, a una persona un fármaco, pensemos que, por ejemplo, fuese un bolo endovenoso para evitarnos el tema de la absorción, si absorbe más o menos, sabemos que con un bolo endovenoso todo llega directamente a la sangre. ¿Cuáles son los primeros tejidos en los cuales debería pasar ese fármaco? ¿A cuál de estos tres compartimentos? Al central. Al central, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces va al final central, y yo podría suponer que ese es como el principal compartimento, y hay muchos fármacos que por su escasa permeabilidad pueden solo llegar bien a esos tejidos y escasamente a otros tejidos. Entonces, por ejemplo, yo puedo suponer que cuando una vez que lo administro, el fármaco se distribuye homogéneamente, si suponemos que la circulación pasa rápidamente, estos son segundos, minutos, y se distribuye homogéneamente, todo el cuerpo sería como que todo el cuerpo fuese un compartimento, que por lo general sería el compartimento central. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo conozco como un modelo, y esto va a ser muy importante cuando veamos la parte más, un poquito más matemática la próxima semana, lo que conocemos como el modelo monocompartimental. Yo administro el fármaco y supongo que entonces el volumen que se tuve es un compartimento, como que todo el cuerpo fuese ese compartimento central. Después, por ejemplo, poner la siguiente situación, un modelo que podría ser un poquito más fisiológico, ¿ya? Porque sabemos que no solamente existe el compartimento central, sino que puede alcanzar lugares más profundos. Puede ser que en un primer instante, ¿no es cierto? En un primer instante, al administrarlo, se distribuya por estos tejidos centrales con rapidez, porque se distribuyen rapidez, y luego, en un segundo instante, por ejemplo, se distribuya a los tejidos un poquito más profundos, ¿no es cierto? Que decíamos como periféricos, ¿sí? Como lo que llamamos periférico superficial.
hasta que luego ya se equilibra totalmente. Entonces ahí ya podemos tener dos tipos de distribución, una distribución rápida, ¿no es cierto?, al compartimento central y una distribución un poquito más lenta al compartimento periférico. ¿Ya? Y este puede ser un modelo mucho más fisiológico, pero tiene la dificultad que vamos a tener dos velocidades, una velocidad rápida, ¿no es cierto?, y una velocidad más lenta. Y finalmente, por ejemplo, puedo tener un modelo ya mucho más complejo que es escasamente usado, pero que puede ser útil en algunos casos bien puntuales, donde ya yo supongo que es algo mucho más fisiológico y sería el comportamiento que sufren cuando llegan efectivamente a tejidos que están ya más profundos, donde primero se distribuye el componente central y luego se libera, vuelve y se redistribuye y se acumula incluso, como veíamos en el caso del tío metal, en algunos tejidos eh, donde los cuales va a tener una distribución mucho más lenta, ¿no? Entonces, esos son los modelos con los cuales yo puedo jugar. Ahora, y esto es quizá lo más relevante que vamos a ver de la clase de hoy día, digamos. Si yo le hiciera esta pregunta, entonces, supongamos ahora, pongámosle números, vamos a poner números a esto para poder entenderlo mejor. Solo estamos hablando de manera conceptual, es decir, como decir, hay fármacos que se distribuyen más al compartimento central, con mayor rapidez, otros que se van al compartimento periférico o al más profundo. Pero tratemos ahora de encontrar un parámetro que nos ayude a entender de manera más cuantitativa cómo es la distribución de ese fármaco. Y para esto lo que vamos a calcular de ahora en adelante es lo que se llama el volumen aparente de distribución. ¿Ya? Que vamos a entender por qué se llama aparente. Entonces, cuando yo doy un fármaco, pensemos en el experimento que estábamos haciendo antes. Entonces, consideremos, por ejemplo, que estoy dando un fármaco vía bolus, cosa que todo llega, ¿no es cierto?, a la sangre inmediatamente, que se distribuye inmediatamente, y di 100 miligramos del fármaco, ¿no es cierto? Y se distribuye como que fuese un compartimento, como que todo fuese, ¿no es cierto?, solo el compartimento central, muy rápido y se distribuye homogéneamente, no está más concentrado en un lugar que en otro. Entonces, mido la concentración, es decir, doy la dosis, después saco una alícuota de sangre del paciente que representa todo el cuerpo, porque es solo un compartimento, y alcanzo esa concentración. Entonces, ¿cómo yo a partir de esto, la dosis que doy y la concentración que alcanzo, cómo puedo calcular el volumen en el cual tenía ese compartimento? ¿Cómo se podría hacer matemáticamente? ¿A alguien se le ocurre? Doy esta dosis, ¿no es cierto? La estoy marcando, ¿no? A ver, ahí sí. Ah, doy 100 miligramos, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Mide la concentración y da 10 microgramos. ¿Cuál es el volumen que tenía ese compartimento? Este es el cuerpo de la persona en un compartimento. ¿Se puede calcular con esos dos datos? La dosis y la concentración. ¿Alguien ahí? ¿No? ¿Ya? Entonces, bueno, ya, ahí pueden hacer el cálculo, pero la respuesta es que sí, ¿no es cierto? Cuando doy una dosis de un fármaco, ¿sí? Esa dosis alcanza una concentración. La concentración, por definición, ¿no es cierto?, es la masa que yo di en el volumen en el cual se distribuye. ¿Sí? Entonces, si yo despejo aquí el volumen, ¿no es cierto?, es dosis partido de la concentración alcanzada. Es decir, los 100 miligramos partido, aquí hay que tener cuidado porque esto es a microgramos miligramos, entonces va a ser 100 miligramos partido en la concentración que alcanza. Entonces, despejando acá, ¿no es cierto?, 100 partido 0,01 me da 10.000 ml son 10 litros. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo simplemente hice una relación matemática, es decir, teniendo la dosis administrada y la concentración que alcanza instantáneamente, antes de que se elimine nada, ¿no es cierto? Solo lo que se distribuye. Estamos hablando aquí nada de eliminación. Eh, alcanzó ese volumen de 10 litros. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si
en vez de alcanzar una concentración de 10, hubiera alcanzado una concentración de 100 o de 1000. ¿Cómo hubiera sido ese volumen? ¿Qué pasa si este número es más grande? ¿Qué pasa con este cociente? Si esto es más grande, Es más pequeño. Disminuye. disminuye, ¿no es cierto? Es decir, en vez de tener, por ejemplo, si hubiera sido 100, hubiera tenido aquí 1 litro, digamos, o si hubiera tenido aquí, ¿no es cierto?, 1000, hubiera sido, ¿no es cierto?, 0,1 litro. ¿Sí? Entonces, ese volumen, a mayor concentración, ¿cómo es el volumen? Más, más pequeño, más grande. Más pequeño. Más pequeño, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si está más concentrado en la sangre, quiere decir que está más, esos 100 miligramos se repartieron más en la sangre, porque la sangre es más pequeña, más que se fueron, y por tanto el volumen es más chico. ¿Sí? Entonces, este parámetro que fue calculado de manera, se fijan, no es un volumen necesariamente fisiológico, es decir, solo un cociente que me da entre dar la dosis, que es 100% biodisponible, y la concentración que alcanza, me da un parámetro que ya me está hablando de qué tan concentrado, de qué tan concentrado estaba en la sangre respecto, por ejemplo, a los tejidos. De qué tan grande era este volumen o compartimento que el que hablamos. ¿Sí? Entonces, este volumen de distribución es quizá el parámetro más relevante para entender y que se calcula, digamos, siempre de la manera en que hablamos acá. Doy una dosis de la droga administrada, la divido por la concentración plasmática, alcanzó esa dosis sin que se haya eliminado nada. ¿Sí? Y esto me determina entonces el grado de distribución que tiene ese fármaco. ¿Sí? Cuando este volumen de distribución sea alto, es decir, cuando esa dosis que yo di alcanzó concentraciones plasmáticas bajas, quiere decir que el fármaco no le gustaba estar en el plasma y por lo tanto se estaba distribuyendo más a tejidos. ¿Sí? Al revés, si yo a la misma dosis obtengo una concentración plasmática baja, ¿no es cierto? Puede tener un volumen de distribución, ¿no es cierto?, alto. Perdón, al revés, si tengo una dosis, a la misma dosis tengo una concentración plasmática alta, voy a tener un volumen de distribución bajo y eso va a querer decir que está preferentemente en el plasma y no se va tanto a los tejidos. ¿Sí? Y esos son volúmenes que yo puedo calcular y que se calculan para todos los fármacos. Una de las primeras cosas que se hace con los fármacos cuando se dan es que se calculan sus parámetros, se ve cómo es su absorción y se calcula su volumen de distribución para ver, ¿no es cierto?, cómo es su distribución plasma respecto a tejidos. ¿Ya? Entonces, cuando tengo un volumen de distribución alto, cuando este cociente da alto, quiere decir que el fármaco no le gusta estar en la circulación, por eso tiene una concentración plasmática baja, y por lo tanto está en tejidos, por lo tanto se está distribuyendo y le prefiere estar en tejidos más que ¿no es cierto?, en el plasma. El volumen no es un volumen, ¿no es cierto?, fisiológico, ¿ya? No necesariamente va a ser los volúmenes que hablábamos antes, de 4 litros, 40 litros que hablábamos cuando estaba. Puede ser un volumen gigante, más grande que el propio cuerpo, porque es simplemente el cociente de estas dos expresiones. ¿Sí? Si un volumen me da 1300, puede ser 1300, porque eso que quiere decir que está muy presente más en los tejidos más que en el plasma. Por eso alcanzó una concentración plasmática muy baja. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el volumen de distribución, esta dosis partido de la concentración plasmática, cosa que se van a estos términos, me queda siempre en parámetros de volumen, litro, ml, lo que sea, me determina ya, con solo ese parámetro, puedo yo entender la grado de distribución del fármaco. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el volumen de distribución de diferentes fármacos, nuestro volumen de distribución medido, de la manera que hice acá, dando una dosis, viendo la concentración plasmática, una dosis endovenosa de diferentes fármacos. Entonces, por ejemplo, tengo fármacos que pueden tener volumen de distribución cercanos, por ejemplo, a 5 4 litros, 10 litros, hasta miles de litros. ¿Por qué, por ejemplo, algunos fármacos, qué pasará con estos fármacos de aquí? Estos tipo amidarona, doxorubicina, ¿qué pasará con esos fármacos? ¿Cómo es posible que un fármaco tenga entonces volumen de distribución de 50.000, 20.000?
¿Qué quiere decir? ¿Que se distribuyen ampliamente o están en el plasma? Se distribuyen ampliamente. Se distribuyen muy ampliamente, ¿cierto? ¿Y por qué un fármaco, con todo lo que hemos discutido, por qué un fármaco se puede distribuir ampliamente? ¿Cuál podrían ser al menos dos razones? Una puede ser porque es muy lipofílico. ¿Ya? Lipofílico, perfecto. ¿Y la otra? ¿Otra razón? Si yo, por ejemplo, comparo, les digo el ibuprofeno es un ácido débil y estas son bases. Ah, por ser bases débiles, bueno, tienen menor unión a proteínas plasmáticas. Perfecto, ¿cierto? Entonces, eso es una de las razones. Tiene la unión de proteínas plasmáticas, todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, pero principalmente la lipofilia. La lipofilia ya me indica bastante, a menos que se una a proteínas plasmáticas. Muchos fármacos pueden ser muy lipofílicos, pero si se unen a proteínas plasmáticas, a pesar de que son lipofílicos, pueden tener volumen de distribución bajo. ¿Por qué? Porque si está unido a proteínas plasmáticas, va a estar más en el plasma. ¿Sí? El fármaco libre va a ser mucho menor. ¿Ya? Entonces, ya teniendo ese volumen de distribución, ya puedo yo empezar a tener referencias de los volúmenes que antes hablábamos fisiológicos. ¿Ya? Se fijan, esto no tiene un límite superior prácticamente. Yo, en teoría, este cociente puede dar valores muy, muy grandes, pero sí tiene un límite inferior. ¿Por qué, por ejemplo, el volumen de distribución mínimo puede llegar a ser de estos valores, 5 a 3 litros? ¿Por qué creen que sí hay un valor inferior, pero no un valor superior? ¿Por Por qué la no puede dar? cantidad de sangre que tenemos. Por la cantidad de sangre, ¿no es cierto? Sí. Es decir, si el fármaco fuese totalmente aborreciera el tejido, ¿no es cierto? Y no le gustaría estar nunca en los tejidos, el mínimo volumen que estaría sería la volemia o el plasma total, y por lo tanto ese sería el volumen de distribución que uno debería esperar calcular. Pero hacia arriba prácticamente no puede ser porque puede que esté totalmente acumulado en el tejido y casi nada en el plasma y ahí me pueden dar valores muy gigantes. Pero ya entendiendo el rango en el que se mueve, el rango en el que se mueve el volumen de distribución, ya yo tengo una idea bastante, ¿no es cierto?, importante de dónde está el fármaco. ¿Sí? Volumen de distribución menores a 20 litros, por lo general, pensando en una persona de 70 kilos, estamos hablando. Eh, Principalmente vamos a estar diciendo que es un fármaco que no se distribuye mucho, ¿cierto? Que a lo más va a estar en el plasma y los líquidos extracelulares. Cuando estamos hablando de un volumen de distribución entre medio, puede estar un poquito en tejidos y ya estamos hablando de valores superiores a 60 litros, probablemente está muy preferentemente en los tejidos, ya está al revés, en ese compartimiento más profundo. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos la importancia de este volumen de distribución? Sí, profe. Ya. Eso sí, sí o sí lo vamos a ir repasando. ¿Ya? Entonces, por último, ¿cierto? Ahí tenemos como eh, el repaso de todo lo que hemos visto, ¿cierto? El volumen real, ¿no es cierto? Son características del fármaco, depende del peso del individuo, la proporción de agua, una proteína plasmática, ¿no es cierto? Va a determinar también la distribución. Fármacos que tienen altas proteínas plasmáticas van a tener bajo volumen de distribución. Y la unión a tejidos también puede contribuir importantemente. ¿Ya? Y finalmente todo esto, y esto es lo relevante, se puede ver alterado por diferentes situaciones en las cuales cambian algunos de estos parámetros. ¿Ya? Si una persona sufre cambios, ¿no es cierto?, en estos volúmenes, también van a venir asociados a cambios en el volumen de distribución aparente que se calculó inicialmente. ¿Sí? Por ejemplo, si pierde peso, o si gana líquido extracelular, o cualquier condición que altere, ¿no es cierto?, estas condiciones, va a cambiar el volumen de distribución y por eso va a cambiar la concentración plasmática del fármaco. ¿Y qué pasará si cambia la concentración plasmática? ¿Qué me puede alterar? Me va a alterar, ¿no es cierto?, La finalmente distribución. el efecto, ¿no es cierto? La concentración, la farmacodinámica, que es lo que viene después, depende de que haya una concentración plasmática. Si cambia, puedo tener quedar bajo la concentración eficaz
o si estoy arriba, ¿no es cierto?, puedo empezar a tener concentraciones tóxicas. Entonces, es muy, muy relevante que en estas condiciones en las que hay variaciones significativas de los parámetros, yo los pueda de alguna manera acomodar y ajustar para evitar, ¿no es cierto?, que eso me genere cambio en la concentración del fármaco que repercutan en falta de eficacia o en aparición de efectos tóxicos. Lo mismo puede suceder con la miopatías reumáticas, como contamos antes, o, por ejemplo, alteración de tejido, etc. ¿No? Entonces, con eso cerramos un poquito de distribución. Aquí en los 5 minutos que me quedan, ¿no es cierto? Voy a darles como la introducción, una pequeña pincelada nomás de lo que es el metabolismo, que es lo que vamos a ver ya en más detalle la próxima semana. ¿Ya? Antes de empezar con eso, en esos 5 minutos, ¿alguna duda, pregunta? Por mi parte no, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, hay que repasarlo. Vamos a ver, vamos a tratar de enviarles el caso, no sé, va a ser un caso clínico que vamos a analizar, más unas pequeñas cosas un poquito más conceptuales acerca de los parámetros farmacocinéticos como hemos visto. Eso va a ser el seminario del miércoles y jueves, por si acaso. Ya. Entonces, entendiendo, ya empezamos a entender, entonces, y la idea es que ustedes se queden con una mirada de los procesos farmacocinéticos que sea más o menos de esta manera. En realidad, todos los procesos ocurren, ¿no es cierto?, simultáneamente, ¿ya? Lo único que cambia es la dirección en la que sufre. La absorción tiene una dirección hacia, ¿no es cierto?, directamente hacia aumentar la concentración plasmática. La distribución son todos los procesos reversibles que suceden. Y finalmente, los últimos dos procesos que tenemos ahora, que son la biotransformación y excreción, son procesos que son ya irreversibles, donde yo estoy sacando fármacos de este compartimento de manera, ¿no es cierto?, irreversible. Y como vamos a ver, hay dos maneras en las cuales se puede eliminar un fármaco. Una es directamente eliminándolo, el fármaco mismo, por una clínica o excreción renal o hepática, o biotransformando e inactivando el fármaco, es decir, metabolizándolo a una sustancia inactiva que entonces ya no va a tener acción farmacológica, que son los dos procesos últimos que me disminuyen el efecto y la concentración del fármaco según corresponde. Entonces, estos dos procesos, la eliminación, ¿cierto?, es la suma, la eliminación como la concentración del fármaco, esta última parte, ya hemos visto, ¿cierto?, la parte de arriba de la curva, ¿sí? Cómo el fármaco se absorbe, que depende de su solubilidad, su permeabilidad, que luego se distribuye a los diferentes tejidos, y finalmente, por algún motivo, ¿cierto?, el fármaco empieza a disminuir, ¿sí? Empieza a disminuir su función plasmática. ¿Por qué disminuye? Por, ¿no es cierto?, que se transforma, se inactiva por procesos metabólicos, o porque se excreta directamente, ¿sí? Se elimina en un proceso ya irreversible del cuerpo. Dentro de esto, ¿cierto?, me determinan dos parámetros adicionales. Antes ya tenemos varios parámetros que ustedes disponibilidad, que van a determinar los últimos partes de esta, para entender completamente esta curva fármaco presentación plasmática versus tiempo, que son la vida media y el clearance o la depuración, ¿no? Entonces, la biotransformación, ¿no?, como primer proceso de eliminación de un fármaco, puede suceder puede suceder en varias partes del cuerpo, pero la principal, ¿no es cierto? El principal tejido responsable de la mayor cantidad de biotransformación del fármaco es el hígado. También existen enzimas muy presentemente que pueden estar, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, que pueden dar cuenta incluso de la eliminación persistémica, que también es muy, muy relevante. Es decir, antes de que el fármaco se absorba, ya puede estar siendo biotransformado y eliminado en ese sentido. También existen enzimas plasmáticas o en cada uno de los tejidos que uno puede pensar, también existen mecanismos propios que contribuyen a esta biotransformación. Pero de todos, por lejos el más importante es el que sucede a nivel hepático. Y
Por último, dentro de la eliminación, cuando yo estoy pensando ya no que el fármaco se inactiva, sino que se elimina propiamente tal, de manera irreversible, es, ¿no es cierto?, principalmente, por ejemplo, a nivel renal, si pensamos para los fármacos que están más bien en el plasma, o los que pasan, por ejemplo, el hígado, por eliminarse por heces, pulmón, saliva, cualquier otro método que significa, ¿no es cierto?, excreción del fármaco. Entonces, de estos más importantes, vamos a comenzar por la biotransformación. Esta biotransformación, como decimos, es cuando tengo el fármaco que está en el plasma, que tiene que pasar y llegar al tejido que lo biotransforma, sufre un proceso de inactivación y por lo tanto deja de ser la estructura original y pasa a ser el metabolito del fármaco original. ¿Sí? Entonces es un derivado, cambia estructuralmente, cambia químicamente el fármaco y eso puede hacer que este metabolito entonces sea, ¿no es cierto?, inactivo, puede llegar a ser más activo, pero vamos a ver que lo principal que se pretende al biotransformarlo es que sea más fácilmente eliminable. ¿Sí? De todos los procesos puede inactivarse o activarse, pero sí, la gran mayoría de las veces eh, lo que hace es facilitar su eliminación. ¿Ya? Entonces, ese es, desde un punto de vista, si uno lo mira desde el ADME, por eso uno pone el metabolismo antes de la eliminación, porque muchos fármacos no pueden o serían muy lentamente eliminados si no sufrieran un proceso de biotransformación previo. ¿Ya? Entonces, si pensamos, como decíamos antes, la eliminación renal, es, que está filtrando constantemente, ¿cierto?, la sangre, es el principal proceso de eliminación directa de los fármacos, pero para poder filtrarse y eliminarse eficientemente por el nivel renal, solo la fracción de fármaco que es hidrosoluble, o aquellos fármacos que son muy hidrosolubles, ¿sí?, son los que se van a eliminar eficientemente a nivel renal. Por lo tanto, ¿qué pasará con todos estos fármacos que son más bien liposolubles? ¿Qué tiene que pasar para que puedan eliminarse eficientemente? ¿Sí? Se tienen que No, transformar en hidrosoluble. tienen que transformarse en hidrosolubles. Y para eso, casi siempre van a requerir un metabolito, van a requerir, ¿no es cierto?, metabolizarse, especialmente a nivel hepático, para que entonces ese metabolito sea el que se elimine. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, la biotransformación y la eliminación van en conjunto para ayudar a eliminar las sustancias, ya sea farmacológicas, toxicológicas, todos los compuestos. Y esta biotransformación, con esto ya vamos a ir ya terminando, se divide en dos fases principales. Una que llamamos las reacciones de fase uno, que son directamente modificaciones de la estructura del fármaco, ya sea, por ejemplo, oxidación, reducción, hidrólisis, que modifica la estructura misma del fármaco, generalmente haciéndolo más hidrosoluble. Y las reacciones de fase 2 o sintéticas, que lo que hacen más bien es conjugarlo junto con sustancias que ya son muy polares y que entonces aumentan de manera mucho más drástica su hidrosolubilidad y su mayor eliminación. Entonces, el objetivo de esta en general de la transformación, con esto ya vamos a terminar, es pasar de un fármaco, por ejemplo, muy lipofílico, que tiene una alta lipofilicidad. Si tiene una alta lipofilicidad, por ejemplo, ¿cómo será su absorción? ¿Su permeabilidad? Alta. Alta, ¿no es cierto? Por la parte de la permeabilidad, bueno, quizá tienen mala solubilidad, pero ahí la formulación farmacéutica nos puede ayudar, etcétera. O la vía de administración, lo directamente endovenoso y ahí no hay problema. Entonces, muy lipofílico, perfecto para eso, pero ahora si lo quiero eliminar, difícilmente eliminable, ¿no es cierto? Por vía renal, al menos. Entonces, ¿qué pasa con estos fármacos? Necesariamente pasan por al menos, porque puede haber más de uno, metabolismo de fase uno que modifica su estructura, ¿sí? Por ejemplo, ahí se añade un grupo de hidroxilo, una oxidación por un grupo de hidroxilo, que aumenta un poco su eliminación, muchas veces lo suficiente para eliminarlo, pero la gran mayoría de las veces eso lo que hace más bien es ser el paso inicial para que por un metabolismo de fase 2 se una a un compuesto que ya es muy, muy hidrosoluble, por ejemplo, un glucurónido, que se conjuga con el compuesto original y que entonces aumenta ya drásticamente la solubilidad en agua o disminuye la lipofilia, como quieran verlo de esa manera. Y entonces, ese es el sentido que se quiere lograr en la mayoría de las veces con la
con el metabolismo. Ya. Hasta acá entonces llegamos. Nos quedan ahí como unas 15 diapos que son, vamos a ver al principio de la clase del próximo lunes, yo creo. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, entonces en el metabolismo siempre tiende a formar los fármacos más hidrosolubles. Esa es como la respuesta más clara, ese es como el sentido que uno lo aprende. Existen casos que vamos a verlos donde lamentablemente no es así, ¿ya? Digamos, pueden haber contraejemplos, digamos, contraejemplos de los cuales un metabolito, por ejemplo, sea menos hidrosoluble y entonces puede generar incluso mayor toxicidad, ¿ya? Y son sustancias tóxicas que pueden llegar a ser incluso peligrosas, ¿ya? Pero en la gran mayoría de los casos sí es el sentido original, digamos. El sentido original es que el metabolito en su fase uno y fase 2 ayude a que después se elimine mejor. Y entonces, profe, por ejemplo, en los profármacos, que el metabolito es la forma activa, en esos casos no es que lo vuelva más liposoluble. ¿Se fijan? Cuando nosotros hablamos de los profármacos, precisamente estamos hablando de la misma dirección, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno genera un profármaco, como decíamos, generalmente es porque le falta lipofilia al fármaco original, ¿no es cierto? Porque la lipofilia es la permeabilidad. Entonces yo genero un profármaco que sí es lipofílico y que al metabolizarse disminuye su lipofilia, pero se metaboliza dentro del cuerpo, así que ya se absorbió y ya de hecho me ayuda a que se elimine más fácil incluso. Entonces ese es el sentido de los profármacos por lo general. Pueden haber otros casos más particulares también. Ah, ya, profe. Muchas gracias. ¿No? Es como ir hacia el lado contrario. Pero eso lo hago yo, ¿no es cierto? Yo genero un fármaco que vaya hacia la otra dirección, para ese que se llama lipofílico, para ayudar a su permeabilidad. Lo hace, Profe, digamos, una pregunta. ¿sí? ¿Siempre son dos reacciones o no necesariamente? No, claro, no. Aquí está solo muy esquemático. Como les contaba Ya, antes, pueden haber muchas fase uno y fase uno diferentes. Aquí yo muestro un metabolito, pero por lo general un fármaco tiene más de un tipo de metabolización. ¿Ya? Puede metabolizarse por hidroxilación, puede ser una reducción, puede ser. Entonces puede generar más de un tipo de metabolito. Y también puede generar más de un tipo de conjugación. ya, gracias, También, profe. también pueden haber fármacos que solo tengan, ¿cierto?, fase 2 directamente, que directamente se conjuguen. No es necesario siempre que haya una fase uno previa a una fase 2. Pero esquemáticamente se muestra así. ¿Ya? Eso, entonces, si no hay más preguntas, por si acaso para el seminario, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, pero para el seminario vamos a poner el caso clínico que se los vamos a subir y vamos a usar esta página que aparece acá, al final de las diapos, ¿ya? En las cuales vamos a empezar a utilizar y a entender todos los conceptos que ya hemos repasado. ¿Sí? De estos conceptos yo creo que ya vimos prácticamente todos, nos falta decir juego 50, conceptos más. Pero sí vamos a repasar la gran mayoría de estos conceptos usando los ejemplos que aparecen en esta página. Entonces, si alguien quiere adelantarse un poquito antes, ver si funciona, puede ya meterse a esa página para ver los ejemplos que vamos a ver ahí en específico. Hay una página interactiva donde lo cual ustedes van a ver ahí interactivamente cómo jugar con los conceptos.